en Asuntos Públicos en Avocatura, y con Héctor Jaime, el doctor, diputado federal por el Partido Acción Nacional, a quienes les agradezco que nos regalen estos minutos. Carolina, especialmente te pregunto, ¿dije bien el nombre, Avocatura? Sí, muy bien. Muchas gracias. Otro día le explicamos al auditorio que se trata eso. Pero, exacto, sí. Exacto. Muchísimas gracias. A ver, de entrada voy con esto que hoy mencionaba el presidente. Héctor, ¿cómo estás? Perdóname, me quedé con el tema de Carolina. A ver, esta mañana el presidente le preguntaron sobre el tema de las NOMS, de la cancelación, y dijo que no era un tema importante. ¿Es o no un tema importante, Carolina? Por supuesto que es un tema muy importante, y a contrario sensu de lo que ha querido estar replicando Hugo López-Gatell, y él asesorando a su vez al presidente, de que no son necesarias, son indispensables, son el mínimo indispensable, es una referencia no solo para cuestiones clínicas, para el tratamiento, para la seguridad del paciente, para el acceso a los recursos presupuestales, porque los estados, por ejemplo, que tienen una incidencia muy alta en alguna enfermedad como tuberculosis, por ejemplo, que está muy vinculada con el tratamiento de VIH, y que, pongamos el ejemplo de mi estado natal, las autoridades sanitarias no podrían saber cuántos medicamentos se requieren, qué tipo de estudios se requieren, cuál sería la guía a seguir en caso de que un paciente ofrezca resistencia al tratamiento, qué deben hacer los médicos en caso de que haya un paciente que tenga una serie de síntomas que compliquen su enfermedad. Ajá. Entonces, claro que es indispensable. Es indispensable, doctor. Es indispensable, evidente. Hace escasamente 4 o 5 días platicamos de este tema aquí contigo, Héctor, y vamos, hoy para mí era muy necesario el conocer el punto de los dos, porque me parece que es relevante. Déjame decirles, a lo largo de estos últimos años hemos hablado de que el sistema de salud se va prácticamente desmantelando. No sé si a raíz de este desmantelamiento ya el sistema no tiene la capacidad para mantener estas NOMS y por ello mismo las estén retirando. Héctor. Primero, muy buenas noches, Paco. Saludo con mucho afecto a mi querida amiga y colega Carolina. Decirte que para mí fue muy lamentable la posición del presidente, que dice que no les va a tocar, pero sí acusó a todos los que estamos buscando la salud de los mexicanos con un epíteto que ni siquiera quiero repetir, pero el presidente está equivocado. Si al final de cuentas lo que se pretende de decir que la ley es la ley, pues la está cumpliendo, porque la Ley de Infraestructura de la Calidad fue promulgada por el presidente López Obrador en junio del 2020, y ahí marca con claridad cuál es el procedimiento de cancelación de una norma. Primero, además, como ya dijo Carolina muy bien, es un tema base. Cuando ya se vaya a cancelar la norma, pues deberá haber algún tipo de justificación, ¿ves? De entrada, debe haber un diagnóstico que debe incluir el análisis y la evolución de medidas alternativas, que no se ha presentado ninguna. El segundo es verificar cuál ha sido el impacto o los beneficios de la norma oficial mexicana que se quiere cancelar. Ya te imaginas el trabajo para hacer 35. ¿Cuáles son los datos cuantitativos y cuáles son los datos cualitativos? Y por último, si se confirma o no que hay que modificarla o hay que cancelar. La pregunta es obvia, Paco, y tú eres un experto ya en el tema. Fíjate, a ver, las causas que motivaron la norma oficial para el cáncer de mama, que significaba que llegaban tarde, el cáncer muy avanzado y la mortalidad muy prematura de las mujeres con cáncer de mama, aunque el 2% de los hombres también lo padecen, es primordialmente una enfermedad de mujeres. ¿Tú crees que ya desapareció el problema? No. Lo que sí ha ocurrido es que ha habido muy poca inversión, y el número de mastógrafos
para atender a las enfermas en el diagnóstico, el número de especialistas suficiente para hacerlas, luego para hacer los ultrasonidos, luego para hacer las biopsias y luego el examen genético para saber si hay receptores hormonales positivos o negativos en la biopsia de mama, y luego la posibilidad de ponerle medicamentos novedosos que se llaman medicina de precisión, que salvarían la vida de las gentes. Eso es algo que la 4 Transformación no quiere hacer. Yo empecé primero con un sospechosismo de Hugo López-Gatell, que con este cambio en la ley quería hacerse del Sistema Nacional de Salud Pública y él controlar todo el servicio en México. Pero ahora ya estoy con tu hipótesis, Paco, te la compro. Lo que está queriendo hacer la 4T es invalidar jurídicamente cualquier denuncia nacional o internacional, porque al no ver un patrón de referencia de cómo te deben de atender, no hay obligación para el Estado mexicano. Entonces significa que ya no van a comprar los mejores medicamentos, significa que no van a tener personal y que cada quien maneje el cáncer como pueda y México de una u otra manera. Y me parece muy grave. Se abandona, Carolina, por lo que lo que acaba de decir el doctor, se abandona a los enfermos, a los pacientes de enfermedades crónicas o catastróficas. Sin duda. Creo que una cosa que no dije al principio y que me gustaría ahorita subrayar con la pregunta que me haces, es que las normas, además, que quiere eliminar el subsecretario Hugo López-Gatell, que es además el responsable directo de actualizarlas o definitivamente cancelarlas, tienen que ver con 3 principales causas de muerte de los mexicanos. La primera de ellas es las enfermedades del corazón. La segunda es diabetes mellitus y la tercera es tumores malignos, entre ellas cáncer de mama. Y definitivamente no se debe de cancelar esa norma oficial, por el contrario, la evidencia y la prevalencia indica que se debe actualizar. Y yo creo que una de las formas para retomar estos tratamientos es justamente el que debamos expandir a qué mujeres se les debe practicar la mastografía y una serie de tratamientos que han ido avanzando conforme la última actualización de esta norma. ¿Cambiará mucho la realidad? Y lo pregunto porque ha quedado muy claro con lo que han dicho, pero ¿cambiará mucho la realidad con la pérdida, con la cancelación de estas normas? Entendiendo, y a lo mejor digo algo que no es cierto, pero entendiendo que muchas normas oficiales mexicanas están ahí, pero no se respetan y no se siguen muchas de ellas. ¿Cambiará mucho, doctor? No, pues sin duda que va a cambiar, porque pues entonces quitemos la ley de salud, porque esta ahí no se cumple, o como dice el presidente, la gente no lo conoce. La salud, Paco, es de tamaño 1, es decir, solamente aquel que esté enfermo. Tú casi nunca vas a ver en las encuestas políticas, por ejemplo, en las de campañas, que la gente se queje de la salud, se queja de la seguridad, de la economía, pero aquel que está sufriendo de su salud o de alguien de su familia cambia radicalmente, y más cuando el signo del zodiaco cáncer aparece en el diagnóstico, Paco. Hay 5 razones por las cuales la propia ley, y ahí estaremos yendo a los tribunales, sin duda, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana, porque ya un derecho ganado de estándares de calidad no puede ser retrocedido. ¿Por qué puede cancelarse una norma? Primero, porque haya una norma internacional y como firmamos juntos con tratados, que sea algo diferente. Exacto. Hasta ahorita no hay nada diferente en ninguna de las 35 normas que se pretenden cancelar. Bueno, 33 y 2 proyectos. Segundo, realmente la norma oficial en los términos en que está no cumple con los objetivos legítimos del bien público. El bien público es el derecho a la protección de la salud, entonces tampoco puede aplicarse. La tercera es que se quieran modificar los procedimientos de evaluación. Hoy sabemos muy bien cómo se evalúa la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, las alteraciones de sobrepeso. La cuarta es si esta autoridad salud, que fue la que expidió la norma, dice que ya no es necesario, que ya es obsoleto. O sea, ya no hay cáncer en México de mama, no hay cáncer cervicuterino, no hay cáncer de próstata, entonces ya se puede quitar la norma. Y a mí sí me parece que lo que tiene que hacer en los próximos
24 días que le quedan al subsecretario, es estar escuchando ya a los colegios que se están manifestando, a las asociaciones médicas, porque además jurídicamente, Paco, tiene algo muy relevante. Si tú quieres juzgar o quieres ir a tribunales contra el gobierno, contra el Seguro Social, contra el IPSO, contra un particular, al juez le sirve de estándar la norma oficial mexicana para saber si lo que tú hiciste fue lo correcto. Yo no me quiero imaginar hoy a un niño que fallezca por un piquete de alacrán y resulta que como ya no era obligatoria en la norma oficial mexicana, ya el gobierno no compró el suero antialacránico. No quisiera saber, como la mujer que me llamó ayer, Paco, tiene un cáncer de mama. Las últimas 3 quimioterapias se las han cancelado porque no hay medicamentos. No hay medicamentos. Y para el presidente es normal que no pasa nada porque la gente no sabe, pues también les recomendó que no usáramos cubrebocas, que usáramos el detente, y hay 750,000 personas muertas. Mencionaba, ahorita que mencionaste este tema de los medicamentos, mencionaba en la mañana el presidente que es un tema de del negocio de los medicamentos. ¿Lo consideran así, Carolina? Desde luego que no. Y algo que te quiero poner un ejemplo es, entre la lista de las cancelaciones, incluyó el subsecretario López-Gatell la de VIH. Al otro día de que publicó eso, apareció la actualización de esa norma. Y lo que te quiero decir, sobre todo Paco y Héctor Jaime lo conocen mejor que yo, es que para hacer una norma oficial mexicana se invirtieron horas de trabajo y de evidencia científica para formarlas, para darle a los pacientes la mejor atención con calidad, con posible supervisión, con recursos suficientemente aptos y disponibles presupuestalmente hablando. Y eso se traduce, como dice Héctor Jaime, en que ahora, si se retiran y se cancelan, como está previsto, y eso es lo que leímos, los que leímos perfectamente bien la publicación de ese diario oficial de la Federación del jueves pasado, es que lo que están tratando de hacer es limitar la calidad de la atención médica, que es a lo que se han dedicado, de hecho, desde la reforma en la que crearon el INSABI y después reconocieron tácitamente el mes pasado que iba a ser IMSS Bienestar. Y entonces a mí también me surge el sospechosismo del que habla Héctor Jaime, en razón de que el IMSS Bienestar no está creado para dar atención médica justamente de muchas de esas enfermedades catastróficas. Caray, todo un tema que habremos de seguir platicando, si están de acuerdo conmigo. Rápidamente, Carolina, ¿nos puedes mencionar qué es avocatura? Es, digamos, una combinación de tus derechos y tu acceso. Y en el caso justamente del ejemplo del día de hoy no le hace que la Constitución diga en su artículo 4 que tienes derecho a la salud. Lo más importante es que tengas acceso a ella. Eso es importante. Te agradecemos mucho, Carolina Gómez, coordinadora de Comunicación y Asuntos Públicos en Avocatura. Muchas gracias. Doctor Héctor Jaime, diputado federal del Partido de Acción Nacional y buen amigo de Mega Noticias. Gracias, doctor. Gracias a ambos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo, Héctor Jaime. Muy amable. Hasta luego. Hasta Bye. luego.